Buenos días con todas bendiciones. Estamos en este día buscando del Señor para una nueva enseñanza para nuestra vida. Somos del Ministerio de Excelencia, Ministerio Internacional de Excelencia, y estamos aquí para poder prestar ayuda a todas las personas que necesiten un poco de guía espiritual en los procesos tanto para restauración matrimonial como restauración personal. Así que cualquier cosita, busque aquí los datos para poder hablar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un día en donde vamos a completar el estudio en el que estábamos ayer, que nos hablaba del perdón, de que si era necesario perdonar el adulterio en nuestro matrimonio, y nos indicaba que definitivamente así tenía que ser, ¿no? Que tenía que ser de esa manera. Y y vamos a continuar con esa lección. Dice, aquí hay una parte muy importante. Nos habíamos quedado en que, para hacer un breve repaso, ¿no? En que no debemos dejar vencernos por el mal, sino proceder con el bien, y que tenemos que tener una manera especial al tratar este tema del adulterio. Habíamos dicho que era muy importante leer Oseas porque era un profeta al que el Señor envió siendo profeta, en su calidad de profeta, le envió a casarse con una mujer adúltera para expresar Dios de esa manera el, el pecado de Israel, que ustedes saben que siempre estaba pecando contra Dios, ¿no? Y que estábamos hablando también de que el adulterio no solamente es un adulterio en una pareja, que adulterio también nosotros adulteramos contra el Señor cuando ponemos a otra persona, a otra situación, otra circunstancia por encima de Él, porque justamente es lo que Oseas nos refleja y nos enseña acerca de las relaciones personales, pero el enfoque, acuérdese que siempre es espiritual. Entonces, de alguna manera, Dios lo que nos quiere mostrar es que así como Él estaba siempre dispuesto, Él siempre estaba dispuesto a perdonar a Israel por sus pecados. Así nosotros tenemos que estar dispuestos en este proceso para poder sanar las heridas eh, y ayudar a nuestros cónyuges, ¿no? Ayudar a nuestros cónyuges a hacer las cosas, ser perdonados, para que ellos puedan encontrar en nosotros un, un apoyo, ¿no? Porque incluso nos decía que nosotros lo que tenemos que hacer es orar por su salvación, orar para que el Señor, el Espíritu Santo, traiga el arrepentimiento, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos enseña esta porción. Dice, no se deje engañar. Una cosa importante que ayer estábamos hablando es que dice, Dios puede traer su ira, no lo haga. Quiere decir que cuando nosotros estamos orando al Señor, el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Muchas veces nosotros estamos orando al Señor y, como indicaba antes, nosotros tenemos que tener un corazón perdonador, dispuesto a perdonar, porque el Señor nos dice que nosotros no debemos tomar venganza de ninguna manera y de ninguna circunstancia. Entonces, es una forma en la que el Señor nos está indicando que cuando venga el proceso, todos tenemos que pasar un proceso, ¿ok?
porque la forma en la que Dios procesa a las personas es justamente mostrando cuando Dios se acerca a ti, el Señor, el Espíritu Santo, te muestra cuál es tu condición espiritual. Muchas veces nosotros decimos, yo no necesito a Dios porque no sé qué, y puede ser que haya sucedido eso con sus esposos o con las personas a las que usted, en su familia, personas a las que usted les ha mostrado, les ha querido enseñar, les ha predicado el Señor. Y muchas veces esas personas dirán, no, es que yo no tengo mayores problemas, yo soy una buena persona, yo no necesito eso. Pero cuando llega el momento, tenemos que entender una cosa, es el Señor el que nos rescata, Él es el que se acerca a nosotros. Cuando llega el tiempo, el momento de tu salvación, entonces tú comienzas a ser consciente de lo que Dios necesita de ti y cuáles son las áreas de tu vida que tienes que rendir para estar a cuentas con Dios. Entonces, en la conversión de una persona viene de inmediato el arrepentimiento, viene de inmediato el reconocer los pecados, porque obviamente el Espíritu Santo está trabajando. Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor por la salvación de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestra casa, para que el Señor reine realmente en nuestro hogar, ¿ok? Bueno, entonces dice que nosotros no tenemos que alegrarnos cuando llegue ese proceso o decir, es que Dios lo hizo, ahí está, mira, eso fue porque pasó, eso fue por esto, o eso pasó por lo otro. No, más bien usted alégrese de que esa persona volvió al Señor, aún en medio de esos procesos dolorosos. Él está camino a la restauración, así como usted, como yo, cuando caímos y cuando estuvimos en desesperación y angustia por lo sucedido y por muchas cosas, el Señor tuvo compasión de nosotros y Él siempre nos perdona. Dice la palabra que Él siempre está cerca de los que le buscan. ¿Ok? Amén. Bueno, dice, no se deje engañar. No es necesario que usted investigue lo que está haciendo su esposo. Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto, ni hay nada que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esto está en Lucas 8:17. Y es tan cierto, ¿no? Es tan cierto. Nosotros, nosotros muchas veces, nosotros estamos pendientes de lo que sucedió. O bueno, en este proceso nunca falta el amigo, la persona que conoció su situación o que conoce su situación, que viene y le dice, uy, sabes que yo lo vi, uy, sabes que yo pasé, sabes que a mí me contaron. O simplemente en las redes, bueno, que saberlo no es difícil de saberlo. Pero aquí dice que no nos engañemos y que no es necesario que investiguemos, porque todo va a salir, todo lo que está oculto, todo lo que está oculto va a salir a la luz. Lo dice en la palabra y dice, todo lo que ha estado escondido de su vista, el Señor lo hace, dice, no permite que usted lo conozca para protegerla, ¿ya? Eh, Entonces, dice que Él quiere guardarnos de todas estas situaciones. Dice, aquellas que frustran la protección de Dios espiando o investigando. Disculpe, perdón, es que voy a tomar un poquito de agua, que estoy con la garganta. Bueno, aquellas personas que están investigando
es el Señor mismo que quiere guardar nuestros corazones, porque dice que aún hablar, esto a mí me sorprendió mucho y espero que te también. Dice, aquellas personas que frustran la protección de Dios espiando o investigando son trágicas. Por favor, no cometa ese error, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y eso está en Efesios 5:12. Dice, damas, dejen de hablar acerca de la vida pecaminosa de sus esposos. Eso no glorifica a Dios. Solo el adversario se deleita de que ustedes estén tan dispuestas a hablar de él. Aquí es verdad, esto es verdad como una casa, como dicen aquí en España. Nosotros cometemos ese error y ese error envenena nuestro corazón de una u otra forma. Porque cuando usted dice, sí sabes que me enteré, sí sabes que vi, sí sabes que esto, sabes que lo otro, usted está perpetuando ese dolor en su corazón. Porque al final, realmente, no está edificando al Señor. Y sabe que esto, ayer justamente alguien de mi iglesia en Ecuador hablaba de cómo podemos avanzar en este tiempo nuevo, que es cuando el Señor está trayendo un nuevo camino, un nuevo comienzo espiritual a nuestra vida. Y él decía, hermanos, dice, yo he recibido del Señor una recomendación. No hablen de su pasado. Él nos decía, no hablen de su pasado. No hablen de las cosas que ya pasaron, porque ya Dios las tiene en su mano y Dios sabe lo que va a hacer con cada una de ellas. Deleítese en hablar de su presente y espere con ansias lo que el Señor va a hacer en su vida. No hable de su pasado, no se vea a sí mismo como una persona perdedora y no hable de su pasado diciendo ay, es que yo fui, ay, es que yo era. No vea la parte oscura, vea la parte que, 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 que le da gloria al Señor. Hable con esperanza, háblele a su futuro, háblele a su presente, lo que la palabra dice. Y es muy cierto. Y ahora que vemos esto, ¿no? Muchas veces nosotros de alguna manera comenzamos a rebuscar en nosotros las cosas, pero comencemos a vestirnos con un vestido nuevo, ¿no es cierto? De una manera diferente. De, de una manera diferente, donde el Señor sea el protagonista, en donde nosotros podamos decir, mira, Dios hizo esto de aquí. Cuando, porque Dios va a comenzar a obrar, Dios va a comenzar a hacer. Dice, la adulación, dice, tenemos que aprender de las escrituras acerca del adúltero y la adúltera. Dice, la adulación es lo que lleva a un hombre a hacer adulterio, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Esto está en Proverbios 5:36, lo hemos leído muchas veces. Dice, mientras usted estaba, escuche esto, dice, mientras usted estaba ocupada destruyéndolo, la otra mujer lo estaba edificando. Mientras usted estaba en desacuerdo, ella estaba en acuerdo. ¿Ha cambiado eso? Pregúntese usted. Dice, ella usa la adulación para jalarlo hacia el adulterio y hacia la muerte espiritual. Con palabras persuasivas lo convenció. También esto está en la palabra, dice,
Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, sin saber que en ello le va la vida. Proverbios 7, 21, 23. Es muy doloroso, ¿no es cierto? Cuando usted lo ve a la luz de la palabra, qué es lo que está sucediendo con su esposo. Él está cegado y además el enemigo usó a una persona que le dijo las cosas le dice las cosas de otra manera. Lo que hablábamos el otro día. Dice, dice, muchas veces es sumamente repentino cuando él la sigue. Dice, muchas mujeres cuyos esposos cayeron en el pozo del adulterio han reportado que ellas advirtieron a sus esposos, aunque ellos nunca les escucharon las advertencias de sus esposos. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir a tu esposo. Yo me acuerdo que en algún momento yo le decía a mi esposo, le decía, mira bien, observa. Y él me decía, lo que pasa es que, ¿de qué me estás hablando? Digo, mira, yo tengo un sentir en mi corazón muy fuerte. Mira bien, observa. No todo lo que se dice es la verdad. Y él no me supo escuchar, porque claro, están vendados, pero porque hubo una, por decir así, hubo una fórmula que el enemigo usó. ¿Cuál es? En tu casa hay problemas, tu mujer no te quiere, tu mujer y tú pelean a cada rato. Mira, esta que está aquí te quiere, te dice cosas bonitas, con ella no tienes problema, con ella no tienes, mi esposo sabe lo que me dijo a mí el otro día, bueno, hace tiempo, mucho tiempo, me dijo, quizás estuve buscando una vida sin problemas, pero no se refería a los problemas solamente conmigo. Una vida más simple, me dijo, perdón, más simple. Claro, porque nosotros teníamos cosas que hacer de la casa, teníamos ciertas circunstancias un poco complicadas, a veces de la empresa, pues las cosas normales. Y además, obviamente, el problema conyugal, ¿no? Pero fue una cosa que me dijo, quizás no ya quizás me sentí liberado de tener tantas cargas, de pensar tanto, de tener que solucionar tantas cosas, una vida más simple. Y yo dije, claro, una vida más simple, porque allá no tienes la responsabilidad de una familia, porque simplemente eres un visitante o simplemente eres una persona que llegó. Y es así como el enemigo maquilla el otro lado, en donde, por ejemplo, si tú eras la persona que le decías a tu esposo, mira, no hagas eso, porque eso es malo para tu salud, no, bueno, pues que lo cuidas, pero como todo comienza a mezclarse, todo se comienza a mezclar y todo se hace un solo champú, porque de pronto usted quiere hacer lo bueno para su esposo y le quiere dar un buen consejo, pero como ya hay la pelea, ya hay la discusión, ya comienzan a haber otras cosas. Es como que todo se mezcla. Mi abuela decía, no se puede meter todo en un mismo saco, pero eso es lo que sucede, se comienza a meter todo en el mismo saco. Si hay problemas con tus hijos, si tus hijos son rebeldes, si quizás tus hijos no son tan obedientes, o hay otros problemas, porque obviamente nosotros tenemos que entender que nuestro matrimonio no es solamente nuestro y de nuestro esposo, están los hijos, están los parientes, están las circunstancias que nosotros no hemos sabido manejar.
Entonces nos hemos dado muchas veces, no sé si a usted le pasó, pero a mí sí, a situaciones, circunstancias de la familia, de los hijos, y eso crea pugna, crea problema, que usted lo enfoca de una manera o él lo enfoca de otra, más los mismos problemas de la pareja van siendo como unos pequeños detonantes. Y cuando usted se da cuenta, usted dice, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo puso esa esperanza de felicidad en otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona es una nueva protagonista en donde esa persona puede ver objetivamente y saber por dónde atacar. Nosotros andamos aturdidos porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y además, si hemos sido, como dice aquí todos estos estudios que nos dicen si hemos sido rencillosas, peleoneras, pues más todavía, o sea, las cosas se complican. Dice, la adulación, dice, muchas mujeres cuyos esposos han caído en el pozo del adulterio han reportado que ellas advirtieron a sus esposos, aunque ellos nunca escucharon las advertencias de sus esposas. Dice, tenemos que entender que tenemos que cambiar para que podamos ganarlo sin una palabra. Sin una palabra. Esto habla de que cuando es el testimonio que habla por ti. Es el testimonio lo que puede hacer un cambio rotundo. Porque si tú sigues siendo de aquella manera, es como decir, ¿para qué voy a volver? Vengo aquí y veo lo mismo. No, me quedo allá, si allá ni me hacen problema. Y si le hacen, es como decir, eso sí lo puedo aguantar, lo de acá ya me lo conozco, ¿me entiendes? Es como decir, esta película ya me la conozco, la de acá todavía me puede sorprender. Y además, con todo esto, hermanas, está ligado el orgullo, la soberbia, muchas otras cosas. Pero si la primera mirada es alentadora, muchas cosas pueden suceder porque Dios está obrando. Yo le quiero recordar que Dios está obrando en este día. En este día Dios está obrando en su matrimonio, está obrando en su vida. Usted no lo ve naturalmente, pero usted tiene que confiar y tiene que creer, tiene que tener esa fe que es una fe que está aferrada al Dios Todopoderoso. Mire, decía un hombre este domingo en una prédica muy hermosa que vi, un hombre muy usado por el Señor. Y él decía, Dios te está llamando a hacer algo y quizás no tienes los medios o quizás no tienes a las personas o quizás tú crees que no lo puedes conseguir. Pero te pregunto una cosa, tú me vas a decir, ay, sí, yo quiero hacer un emprendimiento, pero es que no tengo dinero. Ay, es que yo quisiera hacer tal cosas que no conozco a las personas indicadas. Y yo te digo, tú tienes a Dios, no estás solo. Tú tienes a Dios, Él es la mejor persona que te puede recomendar. Tú tienes a Dios, Él tiene el dinero que tú necesitas. Y es verdad, nos olvidamos a veces de eso. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él va a hacer que las cosas vayan bien, porque usted está clamando, porque usted está pidiendo y porque usted está creyendo. Y a Dios, lo que seduce el corazón de Dios es su fe, es su fe, es su fe, es que usted declare, Señor, mi matrimonio está restaurado, mi esposo viene a mi casa y ver las cosas de esa manera. Entonces usted va a poder tener, me incluyo, vamos a poder tener esa verdadera fe que, como dicen, imagínense usted si en el mundo secular que no conocen del Señor y del poder de Dios, dicen la fe que mueve montañas, porque la fe mueve montañas, porque la fe logra lo imposible. Por eso dice, para el que tiene fe, todo es posible. O sea, es una fórmula que Dios nos ha dado. Para el que tiene fe, todo le es posible. Bueno, dice
La adulación de la mujer extraña es la que jala al hombre hacia el adulterio. Otro proverbio dice, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que te lisonjea con sus palabras. Proverbio 7:5. ¿Cuándo fue la última vez que usted alabó a su esposo por algo? ¿Cuándo fue la última vez que lo animó? ¿Cuándo fue la última vez que se emocionó por algo que él dijo? ¿Acaso es de extrañarse que él se estaba muriendo de... Dice, es de extrañarse que él estaba muriendo de hambre por lo que la adúltera le estaba sirviendo halagos, halagos. Porque cuando el esposo, bueno, no sé usted, pero yo cuando comenzaba a discutir con mi esposo, era una competencia. ¿Quién ganaba al último? ¿Quién decía la última palabra? Y, y él era muy ofensivo y yo no era ofensiva, pero aprendí a ser ofensiva porque era como decir, no sé cómo responder. Y era como decir, ok, ahora sí, estoy armada, dime lo que tú me quieras decir, que yo te voy a responder. Y eso de ahí fue lo peor. Primero porque yo no era así, porque él no te decía malas palabras, pero te ofendía con palabras que en algún momento tú no podías decir, pero es que tú me has dicho eso, no, yo no te he insultado, pero te dicen cosas muy, 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 muy terribles. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? ¿De dónde se saca tanta cosa? Entonces yo, de esas mismas palabras, comencé a hacerme frases para contestar, pero porque yo me quería defender, o sea, pero no era la manera. No se trata, aquí yo creo que tenemos que entender algo. Nosotros nos equivocamos en la forma de hacer las cosas, pero no porque no existía una herida, o no porque era ilegítimo o era mentira lo que estaba sucediendo. Era una realidad. El problema es que no supimos combatir de la forma correcta. Entramos en la guerra de aquí todo vale, o sea, aquí vamos por lo que vamos y yo voy a triunfar y mi ego y mi orgullo es el que va a prevalecer, cuando lo que el Señor nos dice es que nosotros tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros. Esa es la cuestión, esa es la cuestión, que nosotros tenemos que entender que, que nosotros tenemos que entender que nuestras armas no son carnales, sino las espirituales que el Señor nos ha dado. Nosotros nos podemos cansar de discutir y quizás tengamos la razón y quizás ganemos la batalla del momento, pero en realidad como no, como desde el principio comenzamos este estudio, estamos perdiendo. Estamos ganando para la carne, pero estamos perdiendo para el espíritu. Y todas estas cosas se tienen que hablar y ser y tratar y edificar en el espíritu. Entonces dice, una vez más, o sea, aquí mire cómo habla tanto de lo mismo, ¿eh? Dice, una vez más, es su adulación lo que finalmente lo lleva a sufrir financieramente. Para liberarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, porque la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta no se borrará. Proverbios 6:24. Muchas mujeres se sorprenden por las acciones de sus esposos o por lo que ellos dicen mientras están en adulterio. Pero la Biblia es clara, perdón. En este punto, él no tiene entendimiento y se está destruyendo a sí mismo. Mire,
una cosa muy importante. am, yo he visto casos y ustedes también lo habrán visto. En el mundo natural, ahora no digamos con el Señor, en donde el hombre o la mujer eh, que comete adulterio y abandona a su familia, le puede ir bien por algún tiempo. Y hasta usted puede decir, uy, oye, mira, pasó esto, pasó lo otro. Pero sabe que tarde o temprano eso se termina. Y cuando se termina, el hombre y la mujer añoran tanto su casa. Yo conozco dos casos, uno de una mujer y en mi familia, o sea, alguien, gente cercana, digamos, no mi familia, pero gente conocida muy, muy cercana, eh, que en su juventud o en su arrebato se fueron de sus casas, dejaron sus familias y, y ahora lamentan tanto, pero ¿sabe lo que pasa? No, como esas personas lamentan en su carne, en su orgullo, pero no han sido tratados por Dios, entonces no tienen esa parte de decir, me arrepiento y voy a pedir perdón. Solamente se mantienen torturadas por su culpa, pero no buscan restaurar, no buscan resarcir. Es allí en donde nosotros tenemos que entender el valor, la importancia urgente de orar por el pródigo, de orar por su esposo, por su esposa, porque porque solamente con el Señor esas personas van a poder entender su pecado. El Espíritu Santo les podrá redarguir y podrán entender lo que está sucediendo en su momento. Y entonces querrán resarcir porque se darán cuenta de que hubo uno que murió por ellos y por todos esos pecados y por todas esas equivocaciones y por todo lo que haya sucedido que nosotros no conocemos. Entonces es ahí cuando esa persona no solamente siente una culpa, esa persona se arrepiente. Porque una cosa es sentir culpa y otra cosa es arrepentirte. Cuando tú te arrepientes, lo vas y es porque conoces al Señor, tú quieres resarcir ese problema. Tú dices, wow, le hice a esta persona. ¿Cómo pude haber hecho una cosa tan horrorosa? Entonces viene el arrepentimiento y con el arrepentimiento puede venir el cambio que el Señor comienza a hacer en esa persona. Entonces, en el mundo natural, en el mundo del día a día, suceden esas cosas. Siempre esa persona que actuó de esa manera ligera, buscando su propia felicidad a costa de lo que sea, esa persona en su momento pasará muy mal. Por eso es muy importante que cuando nosotros oremos por nuestros esposos, lo hagamos de verdad de una manera desprendida, porque ellos lo van a pasar mal, pero nosotros tenemos que estar atentos para ese momento, para que el Señor nos prepare. Dice, de nuevo Dios dice, eh, que sufrirá financieramente, dice, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. Proverbios 29:3. Ha habido mujeres y hombres que han venido para contar cuánto su esposo es muy exitoso corporativamente. Esto nunca le va a suceder. La palabra de Dios se aplica a todos. Todas las mujeres que vinieron a mí para debatir este principio, después me dijeron que había habido un colapso financiero y de cómo la mujer adúltera gastó toda su riqueza. Eh, el otro día hablaba un pastor que también habla de restauración familiar y matrimonial y él decía, yo no estoy de acuerdo con que cuando la mujer está orando por su esposo, llegue su esposo cuando ya está destruido, cuando ya está sin dinero, cuando está enfermo, cuando ya la mujer adúltera se lo manda a usted como diciendo, ahí te lo devuelvo, ya no tengo nada más que sacarle. Y él decía, porque hay mujeres que han estado clamando, pero
tiene que saber orar bien. Y él decía, y me pareció muy interesante, hermanas, muy interesante. Le voy a mandar el virita esa oración en específico para que ustedes la puedan hacer. Porque él decía, él cubría todos los aspectos de esa relación adulta para que ninguno de ellos prospere. Y tocaba todo eso, las finanzas, los planes, los viajes, los proyectos, porque usted está pidiendo con el derecho que el Señor le ha dado, porque recordemos que usted es la mujer del pacto. Nunca se olvide que usted es la mujer del pacto. Nunca se olvide que usted es la mujer del pacto. Para mí esto fue algo muy revelador cuando yo comencé en esta situación. Porque yo decía, Señor, ¿será que como yo fui tan mala, me porté tan mal con él? Él también se portó mal conmigo, pero bueno, Señor, a la final él merece ser feliz, ¿no? Porque yo no me comporté de la manera correcta, perdí esa oportunidad. Y cuando comencé a saber de estos ministerios y comenzó Dios a revelarme todas estas cosas, de verdad, ya no me comparé, ya no me sentí la abandonada porque tú eres mala y la otra es buena. No, porque comprendí que sea como yo sea, yo soy la mujer del pacto, pero que el Señor va a obrar en mí para que yo sea esa esposa que edifica, para que yo pueda lograr y llegar a ser esa esposa que es ayuda idónea en todo tiempo, porque nosotros lo hemos sido, pero por nuestro carácter y por toda esa basura que hemos tenido dentro de nosotros, hemos obrado de manera equivocada. Pero para eso ha venido el Señor, para sanar, para liberar, y ha venido, como dice la palabra, para romper todas aquellas cosas que el enemigo hizo en nuestras vidas. Amén. Bueno, seguimos. Entonces dice que la mujer adúltera va a pensar siempre que no ha hecho nada mal. Dice, porque ese es el proceder de la mujer adúltera. En la palabra también está, dice, come, se limpia la boca y dice, yo no he hecho nada malo. Proverbios 30:20. Vamos a escuchar, y yo lo he escuchado, hermanas, yo lo he escuchado. Yo conocí a una persona y yo le decía, pero oye, el hombre está casado. Y me decía, pero es que ya no es feliz con la esposa. Hace rato que no tienen nada. Está bien, él merece ser feliz y yo estoy enamorada. Tampoco están conscientes de que son siendo utilizadas por el enemigo. Y muchas veces nosotros tenemos, y es importante que nosotros oremos por la mujer extraña, que usted la perdone, aunque no sienta perdonar, la hermana, comience a perdonar. Y después a usted se le va a hacer un ejercicio espiritual normal, porque esa persona está allí porque no encontró el amor de una manera normal o fue maltratada. Esa persona también tiene un problema espiritual tremendo y esa persona anhela de tal manera sentir a una persona que la ame, supuestamente entre comillas, que realmente cree que está haciendo bien. Y cuando descubren que lo están haciendo mal, mire, cuando el Señor les revele, también por eso hay que orar, para que esa persona también le sea revelado el amor de Cristo, para que puedan conocer su pecado. Porque le aseguro que cuando una mujer que está en esa condición se da cuenta de su pecado, mire, va a salir más rápido que mandado a hacer de esa situación, porque se va a dar cuenta de todo lo que ha hecho de manera inconsciente. Inconsciente quiero decir como por decir inconsciente, que no ves el pecado, que no ves la situación, que no ves las consecuencias de tus actos. No inconsciente de que no sabe, todos saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que el enemigo endurece el corazón. Dice, la adúltera es enemiga de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Dios le dará tiempo
a la mujer adúltera para arrepentirse y entonces se causará una gran tribulación, lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque eso es un pecado contra Dios. Recuerda cuando dice el hijo pródigo, dice que cayó en tal desgracia y que él volvió en sí. O sea, esto es como decir, wow, lo que estaba haciendo, porque es ahí cuando el Señor llega a limpiarla, a limpiar el camino, a traer esa alma para que esa persona pueda entender cuál es su realidad espiritual. Y dice que él volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Como diciendo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí yo? Este no es mi lugar. Yo me tengo que ir a mi casa. Y eso es lo que va a pasar, hermanas. Eso es lo que va a suceder. Usted tenga la fe, la esperanza, la convicción de que Dios lo va a hacer. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que edificarnos a nosotros mismos por medio de la palabra, por medio de estos estudios, por medio del aprendizaje, buscando la intimidad con el Señor para que nosotros menguemos y Dios sea levantado. Porque aquí dice dice, bueno, aquí habla de todas las maldiciones que vienen sobre estas personas si no escuchan al Señor. Y es muy terrible, muy terrible, muy terrible. Usted tiene que haber escuchado y bueno, haber visto en la palabra cuando dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque el Señor te llama, el Señor te llama con paciencia. El Señor pone situaciones para que le busques. El Señor ayuda a que tú le encuentres, porque Él quiere rescatarte. Él es el que nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Él es el que, a pesar de situaciones, yo no sé si a usted, pero yo tuve muchas situaciones en mi vida, a lo largo de mi vida, y no tomaba la decisión, no tomaba la decisión, y nunca me di cuenta que era Dios que me estaba llamando, que no era que yo me encontraba con esta persona, que yo iba por aquí, que otra vez me salían con eso, no, era Dios que me estaba llamando, porque Dios tenía un propósito. Entonces, cuando Dios nos llama, es porque Él quiere que nosotros salgamos de esa mala vida, de esa situación, de esas circunstancias que nos hieren, que nos lastiman, y Él quiere darnos esa oportunidad de una nueva vida, que seamos cambiados. Y cuando no lo hacemos, dice aquí cosas terribles, por ejemplo, dice, a sus hijos mataré con pestilencia. Dice, y todas las personas sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Esto dice en Apocalipsis 2:23. Habla específicamente de cómo Dios está saliendo al encuentro de estas personas, pero estas personas no quieren volver. Pero nosotros estamos en la brecha para que ellos puedan volver. Pero si no fuera, todo esto es lo que puede suceder. Entonces, no es para que usted diga, uy, Dios mío, lo que le va a pasar. No, es para que usted diga, Señor, pero tú no lo harás con él, no lo harás con esta mujer, no lo harás con mi esposo, porque yo voy a pedir. Usted tiene que ser como Abraham, cuando Abraham comenzó a negociar con el Señor por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra tenía que ser destruidos porque era un antro de pecado, una ciudad terrible en donde no había nada bueno. Sin embargo, él decía, pero si hubiera un justo, si hubiera uno, estaba intercediendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi esposo. Señor, yo te pido perdón por los pecados de la mujer extraña. Te pido, Señor, que tú vayas, rescates, traigas la luz a sus mentes, Señor. Que la mujer extraña comprenda que mi esposo no es su esposo, que mi esposo es mi esposo. Darle a ella una nueva esperanza de vida. Dale a ella un caminar, dale a ella un propósito.
Vuélvete a ella para que ella te conozca, Señor, y busque hacer lo bueno y dale un compañero, ese compañero que ella anhela. Y ella anhela de tal manera que no le importó entrar en esta situación con tal de tener a alguien cerca, porque ese es el fondo. Es como decir, no me importa si es casado, si es soltero, yo necesito a alguien conmigo. Y no me importa, o sea, lo que pase no me interesa. Esa es la situación. Entonces nosotros tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que estar ahí al pie del cañón, como dice. Dice, esta es una batalla espiritual que debe ser peleada y ganada en el espíritu. Por favor, entienda que su esposo tiene que ser ganado sin una palabra para que usted pueda comprender. Dice, en esta batalla usted tiene que tener un amor firme. Dice, seducir es muy diferente que atraer. Usted tiene que seducir a su esposo, así como el Señor nos dice en Oseas. Dice, porque las palabras amables y amorosas son atrayentes. El perdón es atrayente. Alguien que está en paz es atrayente. No deje de atraer a su esposo mediante la amabilidad, con palabras amorosas que hablen fuerte y claro de que usted verdaderamente lo ha perdonado. Dice, emociónese cuando su esposo la llame o venga. El emocionarse no es perseguirlo. Déjele saber con entusiasmo y emoción en el tono de su voz que él es especial y muy amado por usted. Sin embargo, si usted no lo ha soltado, eso lo alejará. Usted primero debe estar segura de que él sabe que verdaderamente usted lo ha soltado, entonces comience a traerlo con sus palabras amables. ¿Qué es esto? Que su esposo lo llame y que usted le diga, sí, pero acuérdate que tú me hiciste tal cosa. O sea, sí, sí, que te vaya muy bien, oh sí, yo te bendigo, no te preocupes, todo está perdonado. Pero recuerda que yo te estoy esperando, pero tú me hiciste daño, pero yo te he perdonado. Es como decir, no, ¿qué puede usted escuchar? Uy, no, 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 no. Todavía hay algo ahí. No, 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 no. Yo no vuelvo porque, uy, ¿qué va a pasar? Entonces, si nosotros no le pedimos al Señor que nos ayude para ser mujeres que de verdad estamos tratando de fomentar esa unidad, pero sobre todo de la mano del Señor, porque solas no vamos a poder, dice. Y una cosa aquí importante que creo que es digna de recordar y de decir, dice, muchas mujeres preguntan si deben tener o no intimidad física con su esposo. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumple para con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente a causa de falta de dominio propio. Primera de Corintios 7:25. Y aquí habla claramente. Si usted está legalmente casada, usted puede tener intimidad con su esposo, previo un acuerdo, ¿no? Que usted esté de acuerdo, no porque, o sea, que usted esté de acuerdo. Entonces, aquí dice que no nos podemos negar. Pero si usted no está casada porque ya ha habido un divorcio, él ya no es su esposo él es su esposo ante el Señor. Pero no use no caiga en ese pecado porque él ya está divorciado de usted. Entonces usted tiene que pedir al Señor dominio propio. Dice, si usted todavía está legalmente casada, pero se niega a tener intimidad, resiste sus avances, porque usted le ordena a su esposo que salga de su cama o comienza a dormir separada, usted está trabajando y jugando con las manos del enemigo. Dice, una mujer que no es creyente ciertamente ordenará a su esposo fuera de su cama o de su casa
Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pero también los pecadores aman a los que aman. Esto dice Lucas 6:32. Dice que, sin embargo, dice el versículo cubre claramente aquellas que todavía están legalmente casadas. Si ha tenido lugar un divorcio, no dé ninguna apariencia de maldad. Este es el tiempo en que usted se debe abstener de tener intimidad ante la petición por parte de su ex esposo. Esto es, hermanas, por causa de no ser piedra de tropiezo. Porque cuando usted está pidiéndole al Señor que traiga a su esposo, pero usted está divorciada y usted va y tiene intimidad así a la primera, como quien dice, usted ya no está teniendo intimidad con su esposo. Y si usted está pidiéndole al Señor que el Señor lo redarguya de pecado, esto pudiera ser una ocasión en que le diga, pero oye, pero tú me dices que tú no pecas, pero ¿y por qué estás conmigo si no estás casada conmigo? Esto es una cuestión en donde usted tiene que guardar su testimonio para que el Señor pueda obrar y guardar la santidad como debe ser delante del Señor. Bueno, entonces hemos terminado, hermanas, y aquí nos insta a tener un compromiso personal que es el perdonar. El perdonar, dice, basada en lo que he aprendido en esta escritura, yo me comprometo a confiar en el Señor y a negarme a pelear en la carne. Continuaré diariamente perdonando a mi esposo y a todos los que han estado involucrados. Me mantendré suave y apacible conforme camino en el espíritu del perdón. Esto es como decir un compromiso con nosotros mismos que tenemos que hacer delante del Señor cuando Dios está con nosotros y como si realmente nosotros queremos obedecer a la palabra, menguar nosotros y poder perdonar en el Señor. Mire, usted no necesita sentir que quiere perdonar. Usted solamente tiene que obedecer y perdonar. Ya Dios pondrá en usted. Se lo digo por experiencia. Yo tuve una situación muy difícil en mi vida. Algún día se los contaré. Y era una cosa muy grave de mi niñez. Y cuando yo conocí al Señor, me dijeron, mira, hay una cosa, tú tienes que perdonar a esas personas. Y yo decía, pero ¿cómo les voy a perdonar con todo lo que pasó? O sea, no, porque Dios tiene que hacerme, o sea, Dios sabe lo que ha pasado, no puedo. Y me dijeron así, claramente, me dijeron, es que si tú no perdonas a esas personas, tú las mantienes en una cárcel y esas personas no podrán conocer a Dios, no podrán tener una relación con Dios, porque es como que tú los tengas atrapados en una cárcel de la cual tú tienes la llave. Entonces, por más que sea que las personas pudieran hablarle de Dios o Dios los llame, ellos están atrapados por tu falta de perdón. Por eso es tan importante tan importante que dice que Dios nos ha perdonado y que nosotros tenemos que perdonar porque Dios nos perdonó, pero que si nosotros nos perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Ahí hay una regla de oro que se debe cumplir. Nosotros tenemos que perdonar. Y yo sé que quizás a usted le puede pasar, porque así pasa, que de pronto usted está tranquilo y le viene un recuerdo y usted dice, wow, ahora me doy cuenta de que eso también fue un engaño de parte de mi esposo. Y usted se queda así como que, ¡ay, qué rabia! No me había dado cuenta. Pero ¿sabe qué? Es el momento cuando usted tiene que decirle, ¿sabes qué, Señor? Ok, me he acordado de esto que me duele, pero yo también voy a perdonar esto. Voy a perdonar. Escojo perdonar esto también. Porque es un acto permanente. Entonces, cuando usted ya perdona, es como que esa área se va limpiando y usted comienza a sentir misericordia por ese esposo, por esa mujer extraña, porque usted dice, Señor, qué pena, están engañados, no saben lo que están haciendo.
así como cuando el Señor estuvo en la cruz. Y usted sabe, todos los que estuvieron ahí, todos podríamos decir qué perversos, qué malos, ellos crucificaron al Señor. No sabían lo que estaban haciendo, no entendieron la dimensión de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que esa es la lección de este día. Y esperemos que, o sea, pedimos al Señor que esta porción de enseñanza quede grabada en nuestros corazones a fuego, para que no lo olvidemos y para que vivamos en esa actitud de perdón. Y no solamente el perdón al esposo, el perdón en todas las cosas, porque créamelo, a diario el enemigo va a levantar situaciones. Y cuando usted más o menos se siente seguro en una área, viene y le desbarata otra, porque es una forma de querer dañar la santidad y de dañar la entrega que usted tiene al Señor. Entonces, tenemos que estar atentas, tenemos que estar siempre alertas y de decir, ok, en esto, bueno, Señor, yo perdono. Yo perdono. Si mi hijo me contestó un poco mal, Señor, yo perdono. Si me enteré de que tal cosa de mi esposo, yo perdono. Porque realmente, hermanas, es la llave para su paz, es la llave para que usted esté a cuentas con Dios. Tenemos que estar siempre a cuentas con Dios. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición esta enseñanza que el Señor me ha permitido trasladarles y bueno, que tengan un día excelente, que sean muy bendecidas y que el Señor nos ayude en este día para cumplir con todas estas cosas que estamos aprendiendo, que realmente lo pongamos por obra. Amén. Buenos días. Elvirita.